pandeo, no nos vamos a preocupar tanto por la calidad de los materiales, porque prácticamente todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad. Y como estamos percibiendo en esta figura la ecuación de Euler escrita de dos maneras diferentes, en ambas no hay ninguna incidencia de lo que es la resistencia mecánica en este fenómeno del pandeo, que se convierte en un fenómeno netamente geométrico. Entonces, un problema de análisis de pandeo hay que atacarlo a través de lo que sería un análisis solamente geométrico, sin preocuparnos si voy a usar un acero de más resistencia, menos resistencia, que eso no va a solucionar mi problema. Segunda cosa importante, que cuando estamos pensando en fenómenos del pandeo, es muy importante tener en cuenta el tipo de condición de extremidad que tiene lo que llamamos genéricamente de columna, o sea, la pieza que está sometida a esfuerzos de compresión. También quiero comentarles de que en el fondo lo que tenemos en estas figuras como definiciones de condiciones de extremidad son idealizadas. Por ejemplo, esta condición en la cual tenemos una parte superior anclada firmemente, empotrada, como llamamos, ¿no? Y la parte inferior también anclada, es muy poco probable que se vaya a reflejar en la realidad. Un ejemplo muy simple. Miren, en la mayoría de los gatos, las gatas, ¿no?, que usamos para poder levantar una carga, ¿no?, especialmente para cambiar las ruedas de un automóvil o de un vehículo de mayores proporciones, nosotros ponemos la gata bajo el carro y la comenzamos entonces a accionar. Y si nosotros quisiéramos saber la condición de extremidad que tendríamos en esa situación, el gato apoyado en el piso y la parte superior de la gata o el gato, ¿no?, mecánico apoyado sobre la superficie del automóvil. Y podrán percibir que en la parte inferior, el gato apoyado en el piso, no se asemeja a ninguna de estas condiciones que tenemos. El gato no está empotrado, tampoco está articulado y no existe, ¿no?, otra condición bajo la cual entonces yo podría modelar mi columna. Vean que la realidad a veces es muy diferente del modelo idealizado que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Y si nos remitimos entonces a la parte superior de la gata, que está en contacto con el automóvil, tampoco está totalmente libre, porque tiene fricción, ¿no?, con la parte estructural del automóvil, o tiene su lugarcito de apoyo, pero tampoco está articulado y menos está empotrado. Entonces podrán ver que los modelos que hemos realizado, si bien tratan de visualizar, ¿no?, estructuras genéricas, no necesariamente en la realidad se refleja así la cosa. Bien, y como ingeniero yo tengo que decidir, ¿no?, cómo voy a modelar realmente el diseño de mi gato en función entonces de las condiciones de extremidad que tenemos analizadas y de las cuales contamos entonces este factor C que me va a reflejar, ¿no?, cómo es la condición de extremidad de mi diseño. Les comentaba que los diseñistas son bien pesimistas, ¿no? Normalmente entonces se van al lado peor, ¿no?, a la situación peor que podría acontecer, y una situación, ¿no?, bastante pesimista sería esta, ¿no?, modelar el gato como entonces una condición en la cual la parte superior está libre y la parte inferior está firmemente sujetada del piso, ¿no?, por las fricciones y el peso que es bastante elevado del automóvil. Sin embargo, en la realidad, hablando teóricamente, no es un empotramiento eso, y tampoco el extremo superior está libre. Pero de todas maneras, por ahora, como ustedes están en formación, siempre yo les recomiendo, mientras ustedes no tengan mayor certeza de lo que están haciendo,
siempre entonces vayan a considerar las situaciones más desfavorables, ¿no? O sea, aquellas que les lleven a espesores o dimensiones mayores siempre. Bien, entonces recordado la parte más importante del día de ayer, también entonces ayer habíamos un poco visualizado la gran importancia que tiene este gráfico en el análisis genérico, ¿no? De nuestro abordaje de Pandeo, y ahora estamos conscientes de que la ecuación de Euler, que es tan sencillita y tan fácil de aplicar, no refleja buenos resultados, no me lleva a buenos resultados cuando tenemos columnas poco esbeltas. Y sí es muy precisa cuando la columna, la pieza solicitada en compresión, tiene dimensiones bastante esbeltas, porque en ese caso hay una tendencia muy grande a que la pieza falle por deformaciones elásticas, no tengo un pandeo elástico. Y ese es el fuerte de la ecuación de Euler. Columnas cortas no van a pandear según la ecuación de Euler. Y una que se acepta bastante para modelar, ¿no?, la falla no elástica o inelástica, que también llamamos, de columnas que no son esbeltas, que usamos mucho en órganos de máquinas, es la ecuación de Johnson, que habíamos recordado. Al otro lado está, ¿no? Habíamos recordado entonces de que está descrita por esta ecuación, donde sí ahora aparece la propiedad de resistencia del material que estamos usando en nuestra aplicación de análisis de Pandeo. Hay una influencia, entonces, aunque no es tan notoria, de lo que sería el límite de fluencia en el diseño al pandeo de piezas que no son esbeltas. Pero en piezas esbeltas, una vez más, nos olvidamos, ¿no?, de las propiedades mecánicas y abordamos solamente el análisis con propiedades elásticas y con aspectos geométricos de la columna. En el caso de necesidad de decidir si mi columna es esbelta o no es esbelta, o sea, aplicar Euler o aplicar otra ecuación como la de Johnson, necesariamente entonces necesitamos un índice, un parámetro concreto que me diga si mi columna es o no es esbelta. Y suerte que hemos aprendido con esta ecuación, que está deducida a partir, perdón, a partir entonces de que este punto de intersección entre la parábola de Johnson con la hipérbole de Euler, este punto de intersección estaría dado entonces en la mitad del límite de fluencia del material que se usaría para construir esa columna. De ahí sale entonces esa ecuación, donde tenemos este lambda referencial o este esbeltez, ¿no?, referencial, para poder saber si la columna es corta o la columna es esbelta. Bueno, dicho eso, abriríamos los micrófonos para ver si existe alguna duda respecto a la aplicación de estas ecuaciones, alguna duda que haya quedado. Este es el ejercicio que tenían que hacer, ¿no? ¿Alguien quiere consultar algo? Estaríamos ahora abiertos, ¿no?, para poder contestar cualquier inquietud que tengan al respecto del pandeo. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay consultas, entonces, no me acuerdo si ayer habíamos abordado este tema, pero no está de más también reiterarlo, que por la importancia que tiene el pandeo en piezas sometidas a compresión, es obvio que la norma E9, donde me dan las directivas para hacer los ensayos de compresión, también abordan el tema. Y en el caso de la norma E9, me dan entonces una batería de ecuaciones con las cuales yo puedo analizar mis columnas para ver la predicción de la carga crítica que generaría
la falla por pandeo de mi columna, ¿no? En el fondo me dan la ecuación de Euler, ¿no? Ahí representada. Y dentro de la misma norma me dan la forma de calcular el radio de giro de la sección, me dan, ¿no?, la forma de las condiciones de extremidad a ser consideradas en las situaciones, ¿no?, más usadas en el ensayo de compresión: articulado, articulado, empotrado, articulado, empotrado, empotrado. Y de esa manera, entonces, yo puedo también abordar mi ensayo de compresión como siendo un ensayo de verificación al pandeo, con entonces el abordaje de las directivas de la norma 9. En vista de que no existe ninguna consulta específica, ahora entonces vamos a aprovechar para hacer un ejercicio muy simple, más que, digamos, desde el punto de vista del diseño. Mi interés es más desde el punto de vista de concepto de lo peligroso que es entonces no considerar el problema del pandeo en el dimensionamiento, ¿no?, en el análisis de piezas sometidas a compresión. Vamos entonces a proyectar una hojita que nos va a permitir realizar, ¿no?, no estoy viendo muy claro, no sé por qué. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que queremos dimensionar una columna que, para evitar, ¿no?, mayores consideraciones de la condición de extremidad, etcétera, la vamos a poner articulada en ambos extremos. Déjenme ver antes si puedo mejorar un poco la calidad de mi enfoque aquí. Alguna cosilla me está fallando. Bueno, voy a poner aquí otra vez esto. Vamos a ver si mejoró. Más o menos, ¿no? Pero se ve. Entonces, vamos a pensar en una columna que queremos dimensionar, que tiene 3 metros de longitud y que está soportando una carga, por decirles, de 2 toneladas, 2000 kilogramos. Y nosotros quisiéramos encontrar las dimensiones de la columna solamente pensando en la posibilidad que tendría mi columna de fallar por fluencia, o sea, de tener una deformación plástica. Lo que normalmente hacemos como entonces dimensionamiento a la resistencia mecánica. Por limitaciones de bibliografía en este momento, vamos entonces a amarrar esta geometría de la columna como siendo entonces un perfil C. Porque tengo a mano una tablita, ¿no?, de perfiles C, nada más que por eso, ¿ya? Vamos a darle una mirada entonces a las propiedades que me proporciona esa tablita, ¿no?, de perfil C. Propiedades de canales estructurales. Aquí estarían, ¿no?, las propiedades geométricas, ¿no? Me dan los momentos de inercia, el área, me da toda la información necesaria, ¿no?, que sería prudente tener para poder hacer el análisis de resistencia de este tipo, ¿no?, de perfiles. Suerte, ¿no? Me dan todo, ¿no?, lo que se necesita en resistencia de materiales, ¿cierto? Momentos de inercia, módulos resistentes a la flexión, ¿no?, radios de giro en los 2 ejes porque es asimétrico, da un montón de cosas, ¿no?, distancia al centro de gravedad,
que a veces es necesario, ¿no? Tengo ahí toda la información importante. Entonces me voy a abocar solamente a usar este tipo de perfiles porque lo tengo a mano, ¿no? No es por otra cosa. Bien, y vamos a seleccionar un acero para este perfil. No se olviden que esta es una norma de geometría, ¿no? La que estamos viendo ahora. Y necesitaríamos entonces la definición de un determinado material, ¿no? Para este tipo de perfil. Digamos, en el comercio internacional, siempre normalmente se amarran geometrías y resistencias materiales, ¿no? Usados para fabricar esas geometrías bajo una única norma. Ese es el fuerte de las normas ASTM, por ejemplo. Pero ahora vamos a pensar que podemos analizar por separado. Vamos a suponer entonces que yo voy a usar un acero bien facilísimo de conseguir, un SAE 1010, laminado en caliente, hot roller, ¿no? Laminado en caliente, ¿verdad? Entonces con eso vamos a resolver nuestro problemilla. Entonces, si yo quiero analizar tensiones, pasando ahora a nuestro análisis aquí, si yo quiero, ¿no? Analizar tensión, sabemos que la tensión en una condición tan simple como una columna es simplemente entonces fuerza sobre área, ¿no? Ojalá fueran todos los problemas así de simples, ¿verdad? De análisis de tensiones. Entonces, con esta fuerza sobre área, una pichanga, ¿cierto? Yo voy a igualar con lo que va a ser el límite de fluencia del material que hemos utilizado para nuestro diseño, que vamos a utilizar para nuestro diseño, y debería dividir esto sobre un coeficiente de ignorancia o de seguridad, que ahora lo vamos a adoptar como si fuera 1, porque queremos solicitar hasta el extremo, ¿no? A nuestro material. ¿De acuerdo? Bien, qué fácil. Entonces, me interesaría conocer las propiedades de este acero SAE 1010, entonces voy a recurrir también a una tablita para poder, ¿no? Ver qué propiedades mecánicas tiene este material. Dijimos SAE 1010, aquí, laminado en caliente, y tendríamos su propiedad en megapascales, su límite último a la tracción está en 320, ¿no? Su límite de fluencia está en 180, que es el que me interesa ahora. Verificamos la elongación por si acaso, 28%, ¿no? Material súper dúctil, ¿verdad? Laminado en caliente. De ahí bien, entonces me voy a anotar para no olvidarme, y vamos a hacer la conversión así rápidamente de newtons a kilos de 1 a 10, ya para no estar haciendo mucha cuenta. Entonces tendríamos en este caso 1010 laminado en caliente con una resistencia a la fluencia de 180 megapascales, o sea 18 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Ese sería su límite de fluencia, ¿no? Del material. Entonces lo pongo aquí, 18. De esta ecuación que conozco la tensión, ¿no? La tensión va a ser entonces la fuerza aplicada, los 2000 kilogramos dividido entre el área que no conozco. De aquí puedo despejar mi área necesaria para resistir este esfuerzo y va a ser entonces 2000 dividido entre 18. Voy a quedar muy agradecido si alguien me ayuda con esta ecuacióncita, aunque creo que se puede sacar calculadora aquí, ¿no? ¿Alguien sabe si es Shift C, Alt C, algo así es, ¿no? Para la calculadora. Me acuerdo. Windows C, nada. Función C. Bueno, no sé si alguien podría ayudarnos con esta cuentilla, pero no estaría de más, ¿no? Si hay esa posibilidad. Yo voy a buscar aquí una calculadora. Windows accesorios.
Unos estudios. Tampoco. No hay una calculadora decente. Aplicaciones. WhatsApp es eso, ¿no? ¿Alguien me lo calculó? Para que no tenga que estar buscando. 111.11. 100, 111.11. 111,11 unidades milímetros cuadrados, ¿no? Tendríamos entonces el área que necesitamos para que nuestra columna no falle por fluencia. Porque estamos, en el fondo, podría todavía tener una pequeña fluencia, pero es tan pequeña que es despreciable, ¿no? No es importante. No encuentro una calculadora, ¿no? Aquí en mi Windows. La habrán eliminado del mapa, antes había, ¿no? Bueno, no hay. Pero hay un panel de matemáticas, ¿sabes? Pero eso antes que escribí, creo. A ver. 2. No vamos a hacer la prueba ahora, ¿no? No es pertinente. Bueno, mi tablita de los perfiles está en pulgadas, entonces vamos a tener que llevar esta área a pulgadas, pero verificaremos, por si acaso, verificaremos, ¿no? Qué secciones hay en la tablita. La 7 es esta. El área, ¿no? El área es lo que está en pulgadas cuadradas. Pero también hay en centímetros al cuadrado. En centímetros al cuadrado está entre paréntesis. Pero aquí no veo el área entre paréntesis. Solamente veo en pulgadas, ¿no? No hay. Esto es A y B en pulgadas. Y esto es A y B en milímetros. Vamos a usar esta tabla que está, la continuación que está en milímetros, ¿no? El área aquí estaría en milímetros. Entonces, uy, no me alcanza, pero esta, ¿no? Está hasta 58 milímetros nomás. Y no alcanzaría. Pero tendría que usar perfiles más pesados. Eso no había contado. No existen. Bueno, pondremos 2 perfiles, ¿no? Lo volveremos un cajón doble C. No hay ningún problema. Y tendríamos entonces en este caso, si dividimos 111.11 en 25,4 al cuadrado, ¿cuánto saldría eso, por favor? 0.1722. 0, pero yo me estoy equivocando. Esta área está en milímetros y en centímetros sería 1,11 centímetros cuadrados. O sea, alcanza perfectamente. Ya estoy equivocado. Vamos a usar directamente entonces el sistema métrico, ¿no? El área me decían que está en centímetros, ¿no? Miren, el área está escrita aquí en centímetros. No está en pulgadas, sino en milímetros, no en centímetros. Entonces yo necesito un área de un centímetro, 1, y el perfil más chiquitín, ¿no? El perfil más chiquitín tiene un área de 8,53, que es casi 7 veces más de lo que necesito, ¿no? 8 veces más de lo que necesito. Si es en pulgadas, ¿cuánto me dijeron que era en pulgadas? En pulgadas cuadradas, ¿cuánto era?
111 dividido entre 25.4, ¿cuánto daba? El cálculo de abajo era 0,1722. 0,17 1722. pulgadas cuadradas. Sí, también entonces el perfil más chiquitito que hay en la norma es de un ala, ¿no? De 3 pulgadas por 1,5 más o menos. Me da un área de 1,2 pulgadas cuadradas y yo necesito 0,1, entonces más que súper, ¿no? Dimensionado estaría. Me voy a quedar entonces con esta de milímetros. Escogeríamos entonces este perfil, ¿no? Que estaría aparentemente sobredimensionado. Y escogiendo ese perfil, que tenemos un área, la voy a escribir aquí abajito, el área que de nuestro perfil de 76 por 38, y con un espesor, ¿no? Que está aquí de 5.1, el área sería de 8,53 centímetros cuadrados. Y con esta área podemos calcular entonces el coeficiente de seguridad, ¿no? Con el cual estaríamos haciendo trabajar a nuestra columna para que no fluya. Despejamos entonces de esta ecuación nuestro coeficiente de seguridad y tendríamos entonces, ¿no? Que N sería igual a la fuerza aplicada, no, perdón, al límite de fluencia del material sobre la fuerza aplicada por el área, ¿verdad? Y si calculamos ese N, entonces me va a quedar el límite de fluencia 18 kilogramos por milímetro cuadrado, que es igual a 1800, ¿no? Por centímetro cuadrado, multiplicado por el área, que es 8,53, dividido entre la fuerza, que son 2000 kilogramos. Ese sería el coeficiente de seguridad aparente, ¿no? Que estaría teniendo en esta columna, solamente pensando en resistencia de materiales clásica, que está vinculada con que no falle la pieza por deformación plástica. ¿Alguien me ayuda con esa cuentita? ¿Cuánto da? 7.677. 7,6, 7,7, ¿no? Parecería que es alto, ¿verdad? Tremendamente alto. Bueno, ahora perdón, nos preocuparemos del pandeo, que es lo que realmente nos interesaba. Yo quiero verificar ahora si es que esta columna pandea o no pandea. Y una de las primeras cosas que debería hacer es la verificación si mi columna es esbelta o no es esbelta, ¿verdad? Entonces vayamos allá. Si mi columna entonces la considero esbelta, tengo que compararla con ese referencial que tengo, la esbeltez referencial, y para ello entonces lo primero que vamos a hacer es calcular su índice de esbeltez. ¿Cómo calculábamos? Calculábamos como siendo la longitud de la columna dividida entre su radio de giro. Lo habíamos llamado de K el día de ayer, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí en las propiedades el radio de giro, ¿verdad? Está acá, de este primer perfil, ¿no? Tenemos aquí el radio de giro. Voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver mejor. Aquí está el K en función del eje 1, 1, y K, no me quiero obedecer esto, voy a hacer con el dedo, y K entonces el eje 2, 2, ¿cierto? Una columna, si vemos el croquis, ¿no? de nuestro perfil, una columna siempre va a fallar en el sentido en el cual tiene menos inercia. O sea, el pandeo se daría entonces, en mi caso, se daría entonces en función, ¿no? De donde tenemos menos inercia, que sería entonces el eje 2, 2.
en función de ese eje va a haber el pandeo. ¿Por qué no va a pandear en función del eje 1, 1? Porque tengo mucha inercia. Entonces lo que me interesa es analizar el eje 2, 2, ¿no? A partir de ese eje va a ocurrir el pandeo. Entonces vamos a ver el radio de giro en función de ese eje 2, 2, que tenemos aquí que es 0,404. La longitud entonces son 3.000 metros y el radio de giro son 0,404. Lo que hay que verificar es entonces en qué unidades me están proporcionando el radio de giro, ¿no? Vamos a verificar entonces en la información que me dan, ¿no? En la tablita, el radio de giro me están dando en centímetros también. Entonces mi longitud de la columna tengo que ponerla en centímetros, ¿verdad? En el caso, entonces, vamos entonces a colocar 3 metros serían 300 centímetros, ¿no? Ese sería entonces mi esbeltez real de mi columna, ¿no? Comparando la longitud en centímetros con el radio de giro. Esto es grande, ¿no? Bastante grande. Después me avisan, entonces háganme el favor de calculármelo eso. Y lo que necesitamos en este momento es entonces ver cuál sería mi índice referencial, ¿no? Mi esbeltez referencial. Voy a ver dónde la tengo, esa esbeltez referencial. La tengo aquí, ¿no? Voy a entonces, la esbeltez referencial está aquí. Mi esbeltez referencial la voy a calcular como siendo entonces 2 por pi al cuadrado por la condición de extremidad 1, ¿no? Articulado, articulado, por x 2,1 por 10 a la 4, kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, y voy a poner entonces la fluencia en kilogramos fuerza por milímetro cuadrado también, que sería 18. Y todo esto elevado a 1/2. Si alguien me hace el favor de calculármelo, ¿cuánto daría esta esbeltez referencial? 742. Y el de abajo, 151,75 me salió. es por ahí más o menos, ¿no? 152. Bueno, nuestra conclusión sería obvia. Es una columna de Euler, es una columna muy esbelta, ¿no? La esbeltez real de la columna supera en muchísimo la esbeltez referencial. Tenemos que analizar por la ecuación de Euler, entonces, ¿no? No hay forma de que evitemos el análisis por la ecuación de Euler, ¿no? Esa va a ser, entonces, la ecuación que usaríamos. Nos apoyamos, entonces, en la ecuación de Euler. Voy a ponerla aquí. La ecuación de Euler, entonces, me dice que la carga crítica que generaría pandeo sería igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la longitud, o perdón, por el momento de inercia, ¿no? De la columna, el eje 2, 2 que habíamos visto, y multiplicado por entonces la longitud. En esta ecuación no está la condición de extremidad, tampoco la necesitamos porque es 1, entonces la longitud al cuadrado. Esa sería la ecuación entonces de Euler simplificadita, ¿no? Y podríamos entonces pasar a sustituir los valores para hacer el cálculo respectivo. Y tendríamos, ¿no? Que la carga crítica que va a generar pandeo va a ser pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, que es 2,1 por 10 a la 4, por el momento de inercia que tendríamos que poner en milímetros a la cuarta. Vamos a verificar en la tabla del perfil, dividido entre la longitud en milímetros, que sería entonces 3.000 al cuadrado. Esa sería entonces la
esa sería, ¿no?, la ecuación, y nos vamos a ver entonces aquí en la tablita cuánto es el momento de inercia en el eje 2,2, ¿no? El momento de inercia en el eje 2,2 es 10,6. 10,66. Vamos a ver en qué unidades me dicen que está ese momento de inercia. El momento de inercia, entonces, está en centímetros a la cuarta. Para poder convertir a milímetros a la cuarta, vamos a multiplicar, entonces, por 10 a la 4, ¿no? Por 10 a la 4. Entonces, esa sería la carga crítica que me generaría un problema de pandeo. 455 kilogramos. 2000. Muchas gracias. Sí, Bien, esta es la carga que generaría pandeo. Y ahora nosotros podemos compararla con la carga real. Entonces, la carga que genera pandeo, que es la carga crítica, sobre la carga real, me va a dar entonces el coeficiente de seguridad de funcionamiento de mi columna. Y en mi caso, entonces estaríamos hablando de 2.455 sobre los 2.000 kilogramos. Estamos hablando entonces de un coeficiente de seguridad de 1, prácticamente, ¿no? 1,2. ¿Sí? Es 1,2. Comparado, ¿no?, con el coeficiente de seguridad a la fluencia, que habíamos calculado como siendo 7,7, vemos entonces que es muy pequeño el coeficiente de seguridad de trabajo de pandeo, demostrándose realmente de que cuando tenemos un problema de columnas esbeltas especialmente, es muy crítico el pandeo. Pensábamos, ¿no?, que estábamos sobredimensionados cuando seleccionamos, ¿no?, el perfil de la columna, y vean qué sorpresa, estamos al límite cuando verificamos el pandeo. Quiero comentarles que normalmente en proyectos no usamos márgenes de seguridad inferiores al 25%. El margen de seguridad se define como el coeficiente de seguridad menos 1. Entonces, estaríamos hablando que el margen de seguridad, en este caso al pandeo, sería entonces de 0,2, inferior al 25%, ¿no? En muchos casos ni se acepta, ¿verdad? Estamos muy al límite. Una palomita y tal, quién sabe, mi columna se puede entonces pandear, ¿no? Se van a generar grandes esfuerzos debido, ¿no?, al momento de segundo orden, y chao columna. Bueno, entonces a eso quería llegar. Ha sido un ejercicio ilustrativo. Tenemos que tener mucho más cuidado con el pandeo, porque normalmente en columnas esbeltas en especial se convierte en un parámetro crítico, es el parámetro que manda, no obstante de su sencillez, ¿no? Han visto que la ecuación de Euler realmente es muy sencilla. Bien, pasaríamos entonces a la etapa de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Las tablas de dónde podemos conseguir, o será que las puedes subir al Classroom? Claro, las puedo subir, pero no sé si vale la pena, ¿no? Todos los libros de diseño, de elementos de máquinas, todos los catálogos de prefabricados, los fabricantes, ¿no?, te ofertan estas tablas, y adicionalmente todas las normas de geometría de perfiles te van a proporcionar, ¿no?, esta información. Pero no va a haber ningún problema. Entonces yo voy a
poner, ¿no? esas tablitas, ¿no? De perfiles. Imagínense, en esta tabla ni siquiera teníamos perfiles tubulares, ¿no? Que es lo que más se usa en columnas, porque la simetría permite que el momento de inercia sea el mismo, ¿no? En cualquier dirección. Preferimos siempre usar, ¿no? Por ese motivo, secciones circulares en columnas, aunque puede haber excepciones. En el caso de perfiles como tubos, ¿no? Perfiles circulares, los tubos los asociamos con conducción, ¿no? Para conducir fluidos de un lugar a otro. Y desde el punto de vista entonces estructural, estos perfiles, ¿no? Circulares tienen otras normas geométricas. En el caso, ¿no? Además del diámetro, vemos entonces lo que se llama cédula en español, ¿no? El espesor relativo que necesitamos. En un mismo diámetro nominal podemos tener entonces varios espesores, buscando la inercia que necesitamos o la sección transversal que necesitamos para resistir nuestros esfuerzos. Entonces son informaciones bien fáciles de conseguir en la bibliografía, ni qué decir en internet, pero yo voy a poner esa tablita, ¿no? Que ustedes han acompañado para resolver el problema. ¿Alguna duda que sea de el concepto que hemos visto, ¿no? Como hemos analizado el pandeo? Ingeniero, la parte de lo que explicó al último de la EMS, la parte no la entendí. ¿Puede volver a explicar, por favor? ¿La parte de qué, perdón? La M es No, no. menor que... Eso, digamos, no se preocupen, no es de la materia en sí, solamente les estoy dando un plus, ¿no? Que hay un concepto que se llama margen de seguridad en diseño. Es el margen, como su nombre dice, ¿no? Es el margen que yo tengo a partir entonces de donde puede fallar mi sistema. Y está definido matemáticamente como siendo el coeficiente de seguridad menos 1. El 1 es entonces lo que te llevaría a la falla. Y lo que te resta es lo que tienes de margen de seguridad. Ahí viene entonces el margen de seguridad. Y les comentaba de que tradicionalmente los diseñistas no usan márgenes de seguridad inferiores al 25%. O en otras palabras, un coeficiente de seguridad de 1,25 consideramos que es muy poco y peligroso para cualquier proyecto. Está claro, ¿no? Entonces no hay necesidad de preocuparse con eso. Quiero mencionarles que en proyectos importantes nosotros no podemos calcular de esta manera, porque en proyectos importantes me van a inducir a usar un código de construcción. Y ese código de construcción va a ser muy claro, me va a mandar entonces alguna información también normalizada para conseguir las tensiones admisibles. O sea, no voy a necesitar estos coeficientes de seguridad porque las normas de construcción ya me van a amarrar las tensiones admisibles. Y las tensiones admisibles, que normalmente se usan en proyectos importantes, siempre están relacionadas con la ASME2. En la ASME2 está entonces un listado de todos los materiales que son posibles de usar en los proyectos importantes y están entonces vinculados con sus tensiones admisibles. Implícitamente ya está ahí el coeficiente de seguridad, ¿no? Mandado por la norma, pero lo que me proporcionan son las tensiones admisibles, estos códigos de construcción, y en el caso más usual es usar las ASME2, ¿no? Ahí están las tensiones admisibles de los materiales. Bueno, entonces, una vez que hemos analizado, ¿no? Conceptualmente lo que nos interesaba, vamos esto voy a borrar esta bonita fórmula. Vamos entonces a concluir la clase, a no ser que exista alguna pregunta específica. Inge, Sí. en este caso hemos hecho, digamos, el cálculo para una columna que va a soportar una carga de 2000 kilogramos. Y ahora, digamos, si necesitamos colocar 4 columnas, Inge, usamos el mismo perfil.
Mira, lo que hemos hecho es diseñar un poste, ¿no? Ahora tú quieres diseñar una columna. Cuando tú tienes tus hipótesis de carga de la columna o de tu estructura y tienes tu estructura que comienza a complicarse, hacer un cálculo a mano de estos me llevaría una eternidad. Inclusive estoy propenso a tener muchas fallas en mi aritmética. Entonces no hacemos de esta manera. Lo que hacemos es recurrir a un programa de análisis estructural. Puede ser el ANSYS, puede ser el SAP 2000, puede ser el Abacus, ¿no? En elementos finitos, puede ser, qué sé yo, ¿no? El simulador estructural, puede ser el Avance, cualquier programa, ¿no? Recurrimos pero a esos programas para hacer estos cálculos estructurales. Y algunos programas tienen un buen análisis de pandeo, que analizan hasta 6 modos de pandeo, ¿no? Que podría tener una columna. El primer modo, hemos visto, ¿no? Digamos, si esta es nuestra columna, el primer modo de pandeo, ¿no? Es el más sencillito que visualizamos, es este, ¿no? Este es el probable, ¿no? Modo de pandeo, el más viable. Pero podría fallar también así, ¿no? La columna. Ese es un segundo modo. Entonces, es más o menos como las vibraciones, ¿no? Análisis vibracional. Hay varios modos en los cuales puede pandear una columna. Entonces, estos paquetes te analizan, ¿no? Esos modos de falla. Sin embargo, yo no he visto un programa de análisis estructural, ¿no? Que sea satisfactorio, así académicamente hablando, para estudiar aisladamente el problema del pandeo. De todas maneras, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De cómo podemos analizar estructuralmente en un paquete de elementos finitos o de cálculo estructural, después que veamos entonces flexión. Esa es, digamos, la parte más laboriosa en álgebra, hacer cálculos en flexión, ¿no? Lleva mucho tiempo. Cuando tengo 2, 3 fuercitas, ya se me complica la cosa, no obstante que tenga vigas muy simples. Entonces es una gran ayuda a los paquetes de análisis estructural. ¿Ok? Entonces 4 columnas, 3 columnas, no hay ningún problema, ¿no? Muchas veces también los ingenieros usamos la técnica de dividir para gobernar. O sea, nuestra estructura la dividimos y analizamos columna por columna aisladamente. La carga que soportaría la estructura la dividimos, ¿no? Calculando las reacciones de apoyo en estos soportes, ¿no? Que serían las columnas, y a partir de eso entonces analizamos aisladamente cada columna. Es una manera, pero no es la más eficiente. La más eficiente es usar un simulador estructural.